Buenas tardes, amigos, aquellos que nos siguen por las redes, gracias por estar como siempre. Bueno, un día más donde nos juntamos para estudiar la Escritura y poder así conocer un poquito más de nuestro gran Dios. ¿Ah? Pero antes de continuar, antes de empezar la predicación, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor disponga y dirija todas las cosas para su gloria y que bueno, esta tarde sea una tarde donde podamos ser bendecidos, fortalecidos en la palabra de Dios. ¿Ah? Vamos a ver. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, decirte gracias, Padre amado, por, oh Dios, un día más que nos ha dado tu gracia y misericordia para poder estudiar tu palabra, para conocerte, para saber quién eres, Señor. Oh Dios, este privilegio nos ha dado a nosotros, tus hijos, para que, Padre, te conozcamos y podamos vivir como tú quieres que vivamos y al mundo, Padre amado, darte a conocer. Señor, gracias por este privilegio. Señor, ruego para que tu palabra, oh Dios, penetre en nuestros corazones, en nuestra mente y todo nuestro ser y haga la obra en nuestras vidas. Señor, tú sabes, Padre amado, lo débil que soy y necesito de tu fortaleza, necesito de tu guía y tú me ayudes a vivir una vida, Padre, que te traiga gloria. Ayuda a mis hermanos. Oro por aquellos que nos siguen en las redes sociales también. Padre, y tú conoces sus corazones y tú sabes si alguien no quiere a Cristo en su corazón, Padre, ruego para que esta tarde sea tarde de salvación. Gracias, Señor, te adoro y te bendigo. Señor, guíame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y el título del mensaje es Debemos morir para vivir. Eso ya lo veníamos, ¿verdad?, mirando. Entonces vamos a tener una lectura cortita. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice así: Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Y bueno, el tema del mensaje, es ¿por qué somos libres? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si somos libres del pecado seguimos luchando contra el pecado? ¿Por qué si somos libres del pecado seguimos luchando contra el pecado? ¿Tá? Hemos estado mirando, ¿verdad?, que gracias a Cristo en su muerte nosotros los cristianos morimos al pecado, ¿verdad? Y en su resurrección también resucitamos para andar en una vida nueva. Es lo que estuvimos mirando el miércoles pasado, ¿verdad? Somos muertos al pecado. Bueno, el pecado no es más nuestro amo. Antes servíamos al pecado. Bueno, Cristo, después que nos salva, nos hace su siervo. Somos siervos de la justicia. Antes servíamos a la maldad, al pecado, a nuestra carne. Ahora servimos al Dios, ¿verdad? Y bueno, pero el pecado no es más nuestro amo. Pero ¿qué pasa? Bueno, obviamente que si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, el pecado ya no es más nuestro amo, sino que Cristo es nuestro amo. Entonces, pero seguimos luchando con el pecado. Entonces, nos unimos a Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿se acuerdan? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué él decía eso? ¿Por qué nosotros decimos eso? Bueno, porque luchamos contra el pecado, ¿verdad? Es una lucha constante que tenemos mientras vivamos en esta tierra, en este mundo y estemos en este cuerpo nos va a llevar siempre al pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado es contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, los deseos de la carne, el pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, bueno,
¿Por qué seguimos luchando contra el pecado? Bueno, y esto lo va a explicar, miren lo que dice el versículo 11 y 12, 11b y al 12, dice así: pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos. ¿Para qué? ¿Para mí? No, para Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo decáis en sus concupiscencias. Entonces, debemos considerados, ¿verdad? Versículo 11, en la primera parte dice: así también vosotros considerados muertos al pecado. Entonces nos tenemos que considerar muertos al pecado. Ahora somos una nueva criatura. ¿Para qué? Bueno, para vivir para Dios. Y esto lo tenemos que considerar. Tenemos que pensar en estas cosas. Versículo 13 al 14. Miren lo que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la Biblia nos dice: consideraos y presentaos. Consideraos y presentaos. Entonces, aquí vamos ya caminando, ¿verdad? Al mensaje, y bueno, vamos entrando al mensaje. Tenemos que considerar, ¿qué queremos considerar? Bueno, que Dios nos salvó y ahora somos siervos de Dios, ¿tá? No somos más siervos del pecado. Y que nuestros miembros y nuestro cuerpo son instrumentos para la gloria de Dios. Ya no es más en nuestro cuerpo para nuestros miembros para satisfacer los deseos carnales o los deseos de nuestro padre el diablo. Ahora no, ahora ya somos una nueva criatura, ¿verdad? Y estamos viviendo para la gloria de Dios. Así también vosotros. Bueno, Romanos 6:11 dice: así también vosotros. ¿A quién le habla? A la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia, a un grupo de cristianos nuevos, acuérdense de eso. Como nosotros, así, ¿verdad? Somos nuevos, estamos creciendo, vamos madurando y vamos creciendo, siendo enseñados por la palabra de Dios. Lo mismo nosotros. Ellos también eran nuevos en la fe y nosotros también. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Saber que Dios también nos habla a nosotros en este tiempo, así como le habló a la iglesia de Roma. Entonces, miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses, bueno, lo tengo acá. Bueno, Colosenses capítulo 3 dice que debemos de revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo nos vamos renovando? Conociendo a Cristo. A la vez que estudiamos la Biblia, su palabra, la aplicamos, nos vamos renovando. Y ese hombre nuevo va saliendo a relucir. Entonces vemos que la vida cristiana no es que, bueno, Cristo nos salva y es un boom, ¿verdad? Sino que, bueno, Cristo nos salva y es un proceso de crecimiento. Un bebé cuando nace ya no nace sabiendo leer y escribir, sino que tiene un proceso, ¿verdad? Para su crecimiento y para poder crecer y madurar. Bueno, sí, también nosotros, lo mismo. Estamos en esta tierra para darle gloria a Dios, pero también tenemos que crecer, tenemos que madurar. ¿Qué debemos considerar? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué es lo que quiere decir considerar? Bueno, lo que debemos pensar o considerar es que todo lo que Dios nos ha enseñado, bueno, para vivir una vida venciendo al pecado, ¿verdad? Dios todo lo que nos ha enseñado es para que vivamos, no para que acumulemos títulos y diplomas en nuestra casa, ¿verdad? Y llenamos de orgullo. Mirá lo que logré, mirá, soy esto y soy aquello. No, Dios lo que nos ha enseñado es para que nosotros lo vivamos. Lo vivamos. ¿Tá? Y si lo vivimos, ese hombre se va renovando, como dice Colosenses. Se va renovando, ¿verdad? Y nos vamos pareciendo ¿a quién? A Cristo. Ahora nuestro fin es parecernos a Cristo. Ya Gustavo no es más el Gustavo que quería parecerse, bueno, a un hombre o ser el mejor hombre o ser famoso. Ahora ya nosotros, los cristianos, nos queremos parecer a Cristo. Entonces, la única manera de parecernos a Cristo es leyendo su palabra y invitándolo, ¿verdad? Y esa es lo que dice Romano
capítulo 6, ¿verdad? Así también vosotros considerad muerto al pecado. Considerad muerto al pecado. Bueno, debemos considerar muerto al pecado. Versículo 2, 7, dice así: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se acuerdan de este versículo que lo estuvimos mirando la otra vez? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta? Un cristiano anda en una vida nueva. No es ya, bueno, un poquito de la vida vieja y un poquito, no. Es una vida nueva. Lo viejo murió, ¿verdad? La práctica de aquel pecado murió cuando Cristo murió en la cruz. Allí matamos al pecado. Pero cuando resucita, la resurrección de Cristo, ahí viene nuestra resurrección de una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Están viendo esto? Pero nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más al pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios, errar el blanco, ¿verdad? Antes sí, estamos para eso, para desobedecer todos los mandamientos de Dios. Pero ahora, si hemos nacido de nuevo, Dios nos está usando y nos está tratando y nos está enseñando a cómo vivir una vida que le traiga gloria. Porque, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, para ser justificado del pecado, para estar aparte para la gloria de Dios, para vivir para Dios, el pecado debe morir, ¿verdad? El pecado debe morir. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No se puede vivir una vida de cristiano y una vida de pecado. No podemos servir a Satanás y a Dios, ¿verdad? Sino, bueno, o servimos a Satanás o servimos a Dios. Entonces nuestro Señor venció a la muerte, venció al pecado y bueno, los hijos de Dios también tienen la victoria contra la muerte y el pecado gracias a Cristo, porque ya venció. Son enemigos vencidos, acuérdense, como vimos en Efesios, ¿se acuerdan? Que tenemos un enemigo que ya está vencido. El pecado ya está vencido porque Cristo lo venció. La muerte ya la venció Cristo. Nuestro superhéroe, nuestro Salvador venció todo y nos hace a nosotros vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos más que vencedores. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice así: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ven? Dios nos bendijo a sus hijos con todo. Dice, no con un poquito, no, con todo. Todos los beneficios, todas las bendiciones espirituales están para nosotros. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Bueno, gracias a Cristo pagó el precio del pecado para mi salvación, pero también pagó el precio de los pecados que iba a cometer, ¿verdad? Yo en el futuro, porque Dios mata nuestro pecado, matamos al viejo hombre y queremos vivir una vida nueva. Somos una nueva criatura, pero seguimos luchando con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está en este cuerpo, ¿verdad? Nuestra mente quiere hacer lo que Dios manda. Tenemos la mente de Cristo. Pero nuestro cuerpo quiere hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Sus deseos carnales. Por eso, esa es la lucha que tenemos, interna, ¿verdad? Entonces, bueno, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra,
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, ¿cuál es el fin? A fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya antes de la fundación del mundo nos había escogido Dios para que vivamos, seamos una nueva criatura, vivamos para la alabanza de la gloria de Dios. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad, Pablo? El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué hay que hacer con el evangelio? Y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Otra vez, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Para la alabanza de su gloria, la gloria de Dios, ¿verdad? Somos instrumento para la gloria de Dios. Y solo si tenemos el Espíritu Santo vamos a poder lograr vivir una vida para la alabanza de la gloria de Dios. Al estar en Cristo, al ser una persona libre de la esclavitud del pecado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Miren lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, el pecado no va a reinar. Antes reinaba, pero ahora no. Porque somos apartados, instrumentos de justicia para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es un cristiano. Pero esto no quiere decir que no estamos libres de pecar, ¿verdad? Y de luchar contra el pecado. Podemos caer, podemos pecar, sí. Bueno, este versículo nos dice que no somos más esclavos del pecado. Somos libres gracias a Cristo. Él hizo todo, Él nos dio la libertad, Él compró nuestra libertad con su sangre, con su cuerpo, ¿verdad? Y si estamos en Cristo, bueno, el pecado no va a gobernar más mi vida. ¿Ah? Antes sí gobernaba, pero ahora no. No, ¿por qué? Porque yo no soy más esclavo del pecado, soy esclavo de la justicia de Dios. Esto se va a ver, ¿cómo? En nuestros frutos, ¿verdad? En nuestros frutos se va a ver si el pecado reina, qué es lo que pensamos, qué es lo que anhelamos, qué nos gusta, qué hablamos, qué buscamos. Bueno, ¿buscamos las cosas de Dios o buscamos las cosas del mundo? ¿Resolvemos las cosas como Dios lo manda o lo resolvemos como manda el mundo? ¿Ah? Entonces debemos ver, ¿verdad? Y analizarnos, juzgarnos nosotros mismos delante de la palabra de Dios, a ver si nuestros frutos están demostrando que el pecado no reina en nuestra vida, ¿verdad? No vale de nada estar años dentro de una iglesia, conocer la Biblia, tener títulos, tener miles de campamentos, ¿verdad? Tener institutos, pero si no vives todo ese conocimiento que Dios te dio, ¿verdad? Eso quiere decir, bueno, que eres esclavo del pecado, no eres esclavo de la justicia. Un esclavo de la justicia lee este libro, lo estudia, lo memoriza y después lo vive y después lo enseña, ¿verdad? Para ser un instrumento de justicia. Pero una persona religiosa no conoce la Biblia, conoce la Escritura, pero no vive lo que Dios manda, ¿verdad? Bueno, si tú te has dado cuenta que vives así, bueno, te tienes que arrepentir porque vas camino al infierno. Versículo 6 del capítulo 6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La Biblia dice que es destruido. No es que, bueno, quedó un poquito ahí y te va a gobernar. No, es destruido. Y el fin es de que no sirvamos más al pecado. Ese es el fin, por eso Dios lo destruye. Capítulo 8, versículo 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de qué? De nuestros cuerpos. Bueno, nosotros como cristianos, tanto toda la creación física, todo lo que Dios creó, está gimiendo, está rogando, está deseando que venga, que nos saquen este cuerpo de pecado, ¿verdad? Y el ser humano tenga el cuerpo, o sea, los hijos de Dios tengan el cuerpo glorificado, el cuerpo como Cristo, ¿verdad? Que no peque más. Y eso es lo que queremos los cristianos.
no defraudar más a Dios, ¿ah? No pecar más. Somos hijos de Él, pero sabemos que mientras estemos en este cuerpo vamos a defraudarlo, vamos a caer, vamos a pecar. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos débiles. Entonces, por más que tengamos el Espíritu Santo, y por más que queramos ser igual a Cristo, pero más aquí, más allá vamos a caer, vamos a flaquear. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, y este cuerpo es débil, ¿verdad? Y eso lo sabe el Señor. Bueno, muchas veces nosotros no lo sabemos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pensamos que somos fuertes, pensamos que, bueno, estoy estudiando la Biblia, estoy memorizando versículos, bueno, a mí nadie me va a vencer. Y de repente viene una tentación, ¿verdad? Dios permite que venga una tentación y caemos, ¿verdad? Bueno, debemos, y bueno, el cristiano, ¿qué es lo que hace? Se arrepiente y confiesa su pecado. Bueno, el religioso obviamente que no, va a ser como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, ¿qué hizo Adán? No se hizo responsable, le echó la culpa a otros, el pecado, a su mujer. Bueno, eso es lo que hace un religioso, le echa la culpa a otra persona y no se da cuenta de su pecado y no se arrepiente, ¿verdad? No lo confiesa. El cristiano lo confiesa y se aparta. Bueno, por eso el cristiano desea salir de este cuerpo, porque no quiere pecar más, no quiere pecar más. Primera de Corintios, capítulo 15, 53. Primera de Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿De qué está hablando? Del cuerpo, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Este cuerpo contaminado del pecado. Bueno, estamos deseando que Cristo venga a sacarnos de este cuerpo corrupto que nos incita a pecar, a desobedecer a Dios. Por eso el cristiano se prepara. Por eso el cristiano estudia la Escritura, se prepara para el encuentro con su Salvador, ¿verdad? No tiene miedo a lo que está pasando, sino que se prepara espiritualmente para la venida de su amo. El amo va a venir, el que me compró, ¿verdad? El que es mi amo, el que yo le sirvo, él va a venir a buscarme y a darme un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prepararme para encontrarme con mi dueño, con el Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que hace un cristiano, se prepara para enfrentarse a su Señor. Entonces, el cristiano está trabajando, está confesando, está trabajando para Dios, está confesando sus pecados, está estudiando la Escritura, está orando, porque él quiere cuando venga su amo lo encuentre haciendo lo que a su amo le gusta, ¿verdad? Le encuentra haciendo las cosas del cielo, buscando las cosas celestiales. Y esto es lo que se ocupa un cristiano. Un cristiano vive, trabaja, estudia, pero su principal objetivo es buscar las cosas de arriba. El mundano se preocupa ¿por qué? Por las cosas de su casa. ¿Cuáles son las cosas de su casa? Las cosas de este mundo. El cristiano se preocupa por las cosas de su casa. ¿Cuál es la casa del cristiano? Las celestiales. Entonces tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y mirar, bueno, ¿de qué me preocupo más yo? ¿De las cosas del mundo, lo que está pasando en el mundo? ¿O me estoy preocupando más por las cosas celestiales? Bueno, si te estás preocupando por las cosas del mundo, bueno, te estás dando cuenta que eres un mundano. Un cristiano se preocupa por las cosas celestiales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, no estamos para preocuparnos del mundo y las cosas del mundo. ¿Ven? Aquí Pedro lo dice, ustedes fueron elegidos ¿para qué? Bueno, para anunciar al mundo las virtudes de aquel que los llamó de la tiniebla a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era el pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis a los deseos carnales que batallan contra las almas. ¿Ven? Que nos abstengamos, que sigamos combatiendo, dice Pedro. Sigan combatiendo. Ustedes están para otra cosa mayor, no están para las cosas de este mundo, no están para los deseos carnales. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Bueno, ¿cómo se va a ver?
esa manera lo que buscamos? ¿Cómo se va a ver en qué nos preocupamos? Bueno, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué, Pedro? Para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Fuimos salvos para este mundo, para hacer buenas obras, ¿verdad? Bueno, vemos que la Biblia cada vez es más clara, cada vez más clara. Entonces, debemos mirarnos cada uno de nosotros y decir, bueno, ¿a qué me estoy dedicando yo? ¿Me estoy dedicando a las cosas de este mundo o a las cosas celestiales? ¿Me preocupo por las cosas de este mundo o me preocupo por las cosas celestiales? ¿Me preocupo más por mi cuerpo, por mi carne, por lo que le pasa a mi carne y no me preocupo tanto por las cosas espirituales de mi alma? ¿Verdad? Bueno, estamos más preocupados por lo que nuestra carne quiere o por lo que nuestra vida espiritual desea, necesita, perdón. Nuestra vida espiritual necesita orar, necesita estudiar las escrituras, estar con hermanos, ¿verdad? Bueno, ¿de qué más nos preocupamos nosotros? Esto lo sabes tú y lo sabe Dios, yo no lo sé, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis. Está hablando de la carne, ¿verdad? De nuestros miembros. Está hablando de nuestros miembros. Un cristiano maduro ya no va a presentar sus miembros, ¿verdad?, al pecado. Filipenses capítulo 2. Que lo explique mejor la palabra. La palabra tiene que explicar, ¿verdad? Se interpreta sola. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Ocuparse del mundo y qué horrible el mundo y que se va a destruir el mundo. No, los cristianos estamos preocupándonos, ¿verdad?, por nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces debemos estar mirando, ¿verdad?, nuestro diario vivir. ¿De qué nos preocupamos? ¿Estamos presentando nuestros miembros para el pecado, para lo que nuestra carne quiere? ¿O estamos llevando nuestros miembros, nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salvación? Es algo, ¿verdad?, que tenemos que analizar. Pablo dice, no se pongan a ocuparse del pecado, ¿verdad? Tanta gente se expone al pecado, se expone en las cosas de la carne y descuida su salvación, descuida, no anda con temor a Dios, sino que él, bueno, anda ahí. Bueno, no estén pendientes de los deseos carnales, dice Pablo, no estén pendientes del sistema del mundo, sino que el cristiano está ocupado en su salvación, de las cosas de su casa, y está allá, es el cielo, ¿verdad? Entonces, Dios nos eligió para eso, para que nos estemos preocupando por sus cosas aquí en este mundo. Hablar del Evangelio, sí, extender el reino de los cielos, hablando del Evangelio, que se arrepientan y crean en el Evangelio, sí, pero nuestro objetivo es nuestro hogar, nuestra casa, que nuestros miembros sean usados para la gloria de Dios, no ponerlo para el servicio de la carne, como antes estaban, ¿verdad? Que el viejo hombre murió, ya nuestros miembros tienen que ser siervos de la justicia. Pero obviamente, como decíamos hoy, es una lucha espiritual, ¿verdad?, que tenemos, es una lucha que tenemos con nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu quiere hacer una cosa y nuestra carne quiere hacer otra. Entonces es una lucha mental también. Viene Satanás, ¿se acuerda? Y va a atacar, va a hablar al oído, va a atacar a nuestra mente, ¿verdad? Para que nuestra mente mande al cuerpo a hacer lo malo delante de Dios. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, es lo que estamos hablando. Este versículo dice que no pongamos nuestro cuerpo físico al pecado, al servicio del pecado. Ya que ahora somos cristianos y nuestro cuerpo está al servicio de Dios, antes éramos soldados de Satanás, ahora somos soldados de Cristo, ¿verdad? Él es nuestro dueño, Él es nuestro jefe, Cristo, no es más el diablo. Cristo nos libertó, nos compró, somos de Él, acuérdense de eso. El cristiano siempre debe pensar esto, yo soy de Cristo,
no soy de este mundo. Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Bueno, esto le pasaba a Pablo, y esto nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso, que nuestro cuerpo quiere hacer lo que él quiere, y nuestra mente dice que hagamos otra cosa. Es una lucha. Versículo 22 al 25 del capítulo 7. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para la adopción de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, ¿verdad? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo guardamos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Con paciencia esperamos ese día que Cristo venga y nos dé ese cuerpo glorificado. Pero dentro de nosotros estamos gimiendo y queremos que, ¿verdad?, que ya venga. Señor, ven. Y muchas veces oramos, Señor, ven ya, no quiero pecar más, ¿verdad?, contra ti. Vemos que lo mismo que le pasaba a Pablo muchas veces nos pasa a nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que Pablo, ¿qué nos rogás? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este cuerpo que Dios nos dio, ¿verdad? Bueno, ahora que somos nuevas criaturas, ya no está más para lucirse, no está más para que lo vean, no está más para satisfacerlo a Él, ¿verdad? Sino este cuerpo está para ser instrumento para la gloria de Dios. Bueno, si Dios está en nosotros, nosotros debemos estar sirviendo con nuestro cuerpo a Dios. Bueno, Dios sabe que somos débiles, por eso muchas veces Él permite muchas veces las tentaciones y permite que nosotros fracasemos. ¿Por qué? Porque Él quiere ver nuestro esfuerzo, cómo nos esforzamos. Y eso es lo que premia a Dios, nuestro esfuerzo. No es nuestro poder y lo que sabemos, sino nuestro esfuerzo para pelear contra el pecado, nuestro esfuerzo de huir del pecado, nuestro esfuerzo de, bueno, no querer desobedecer las escrituras. Dios muchas veces permite eso para que también nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Y que muchas veces pensamos que somos mejores que estos cristianos, mejores que aquellos cristianos, y viene una prueba y caemos, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que no somos mejores, somos débiles como todos los cristianos, ¿verdad? No somos súper espirituales. Bueno, como dijo Pablo, miserable de mí. Bueno, así también muchas veces nos sentimos cuando pecamos, ¿verdad? Con el pecado, el Espíritu Santo nos hace ver el pecado, nos contrista, nos hace poner triste. ¿Para qué? Para confesarlo. El mundo peca y peca y peca y no se pone triste. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. El cristiano se pone triste, confiesa el pecado, enseguida, no lo deja pasar 5 o 6 meses, ¿verdad? Confiesa el pecado enseguida cuando peca y bueno, y continúa trabajando para Dios y esforzándose más y más. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. 9, 27. Primera de Corintios. Sino que golpeo mi cuerpo. Bueno, ¿cómo? Y lo pongo en servidumbre. No que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, que hacía Pablo, golpeaba a su cuerpo. ¿Con qué? Diciéndole no, no. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? A decirle no a nuestros deseos carnales. No, esto es pecado. No, tenés que mentir, y una mentirita piadosa. No, yo antes mentía, no, pero ahora no, no, porque soy un siervo de la justicia y soy cristiano, ¿verdad? Bueno, tenés que hacer tal cosa. No, si no está de acuerdo en la escritura, no lo vamos a hacer. Y así es la vida cristiana, es un no, un no, un no, un no a este mundo. Y un sí, sí, sí a Dios. ¿Entienden? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado no se enseñará de vosotros. Bueno, cuando un cristiano dice no al pecado, no a los deseos carnales, y está madurando simplemente con decir no, conociendo la escritura, estudia la escritura, y cuando viene el pecado, la tentación, ¿qué dice? No, esto no, porque estoy defraudando a Dios. ¿Ah? Entonces, eso lo que va a hacer es que nosotros vayamos madurando, vayamos creciendo.
Entonces el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Antes el pecado nos tenía bajo control. Ahora gracias a Cristo Dios nos dio libertad. Y me conoceréis y seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. ¿Libre de qué? Del pecado, del poder de la muerte. Él venció. Somos libres. Libres para hacer no lo que nosotros queramos. Como decía Pablo en el capítulo, en los miércoles anteriores, ¿verdad? Bueno, vamos a pecar, total, estamos bajo el tiempo de la gracia, vamos a hacer lo que queramos. Total, Dios no perdona. No, así tampoco, ¿verdad? Somos libres, pero para ser instrumentos de justicia, no para hacer lo que nosotros queramos. El Espíritu de Dios tiene que dominar nuestra carne, ¿verdad? Y nuestro cuerpo tiene que hacer las obras del Espíritu, hacer buenas obras, doblegar a nuestro cuerpo a hacer las buenas obras que Dios nos manda. Si tenemos el Espíritu Santo, tú y yo, lo vamos a hacer. Ahora, una persona que no tiene el Espíritu Santo, que vaya a la iglesia, que esté leyendo la Biblia y que, bueno, enseñe la Biblia, pero si no tiene obras, dice la Biblia, su fe es muerta. Somos salvos para buenas obras. Bueno, Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Bueno, ven que una y otra vez, si tienes el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo te va a llevar a ser un instrumento de justicia. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Ay, Señor, tú sabes que mi carne, soy tan carnal, un cristiano tan carnal. Eso no existe. O sos cristiano o sos carnal, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo Pablo. Y si sos esclavo del pecado, de tu pecado, es que no has nacido de nuevo. Bueno, si eres libre y estás haciendo frutos dignos para la gloria de Dios, quiere decir, es una evidencia que eres cristiano. Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto significa que Dios dejó, esto no significa que Dios dejó de lado su ley. Dijo, bueno, vamos a dejar la ley de lado y vamos de libertad y libertinaje. No, eso no dice, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, el cristiano, el Hijo de Dios, se esfuerza para cumplir la ley. ¿Ah? Usa su libertad para cumplir la ley, para poder cumplir la ley, ¿verdad? Pero como vimos, no la vamos a obedecer al 100%. ¿Por qué? Porque somos débiles, ¿verdad? Entonces Dios mira el esfuerzo día a día, a estar viviendo para su gloria, mirando las escrituras. Ay, hoy estudié 5 capítulos, bien, ¿cuál has vivido? Hoy, ¿cuántos capítulos has vivido de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas has hecho que Dios te ha mandado a través de su palabra? Ah, bueno, tenemos que analizarnos, ¿verdad? No es simplemente leer 20, 30 capítulos, toda la Biblia en 2 o 3 meses, sino que vivir lo que estudiamos. Entonces ahí nos vamos esforzando para ser cada día mejores, parecernos más al Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero como dije, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta y nosotros no somos perfectos. Nuestro cuerpo, nuestra carne es imperfecta, ¿verdad? Es pecaminoso, va a tirar siempre para el pecado. Entonces debemos estar conscientes que mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar porque este cuerpo nos lleva a hacer lo malo, ¿verdad? A desobedecer la ley de Dios. Bueno, Romanos 3, capítulo 19 al 20. Dice, sí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Está bajo el juicio de Dios, bajo la ley. La ley los condena, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se dan cuenta? Gracias a que el Espíritu Santo nos hace ver y entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, ¿verdad? Bueno, sabemos que a Dios le agrada la obediencia a su palabra. Y eso es lo que puede hacer, bueno, un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo sabe que a Dios le gusta la obediencia. Y él se va a esforzar en qué? En obedecer a Dios. ¿Ah? En obedecer a Dios, a su palabra.
Bueno, y eso solamente lo pueden hacer los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se esfuerzan para eso. No debo